La verdad es que la forma de preguntar es típica de esa mentalidad judía de aquella época, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es decir, como diciendo, ¿qué norma o qué normas debo observar como una obligación cuya observancia me conseguirá la vida eterna? Lo que sí que también estaba claro es que no entraban en la categoría de prójimo los samaritanos, que aunque vivían dentro del territorio de Israel, se les consideraba como forasteros, como excluidos, en parte también, y se los despreciaba, en parte también porque cuando las invasiones de los asirios en el siglo VIII a.C. no mantenieron la pureza de raza y se mezclaron con sus conquistadores, ¿no? Que lo desnudaron y que lo hirieron casi de muerte. Este quedarse desnudo hace alusión a aquel momento en el que Adán y Eva, al pecar, se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían sido despojados del esplendor de la gracia sobrenatural de la que gozaban, que los protegía del mal. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y al mismo tiempo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar cómo un maestro de la ley le hace esta pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La verdad es que la forma de preguntar es típica de esa mentalidad judía de aquella época, ¿no? ¿Qué debo hacer? Es decir, como diciendo, ¿qué norma o qué normas debo observar como una obligación
cuya observancia me conseguirá la vida eterna. Cuando para conseguir la vida eterna no se trata tanto de cumplir con unos preceptos, sino de seguir a Jesucristo hasta llegar a tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Seguramente hoy nos plantearíamos a lo mejor la pregunta de otra forma, pero la pregunta como tal, independientemente de la fórmula la forma con la que la formulemos, sigue siendo clave hoy en día, ¿no? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La pregunta sobre la vida eterna sigue siendo necesaria y es decisiva también hoy, porque como depende de cómo uno responda a esta pregunta, vivirá su vida. Y qué lástima que haya tan pocas personas que se hagan hoy esta pregunta, seguramente porque están inmersos en la vorágine de las cosas del día a día, sin plantearse nada que vaya más allá de esta vida y de los problemas y dificultades del día a día. Y más triste es que los pocos que se hagan esta pregunta por la vida eterna traten de buscar respuestas en aquellos sitios donde podríamos decir que son como una especie como de pseudo-espiritualidades, en la que se mezclan elementos de distintas religiones o creencias, o acuden a prácticas orientales, pero no acuden al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, realmente presente y operante en su Iglesia, la Iglesia Católica. Ojalá que nosotros, como miembros vivos de la Iglesia, con nuestra manera de vivir, de comportarnos, pudiéramos hacer despertar esta pregunta a aquellos que no se la preguntan y también encontraran la respuesta ahí donde únicamente se encuentra, que es en Jesucristo y en su Iglesia. Y entonces a esta pregunta Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro de la ley acertadamente sintetiza en el cumplimiento de 2 mandamientos lo que se debe hacer para heredar la vida eterna. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y como ve Jesús que ha respondido correctamente, le dice que haga eso y conseguirá la vida eterna. Pero entonces el maestro de la ley pone sobre la mesa una de esas cuestiones disputadas entre las diferentes escuelas rabínicas de la época, ¿no? Y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién he de considerar mi prójimo? Como diciendo, ¿estamos de acuerdo que para heredar la vida eterna hay que amar a Dios sobre todas las cosas? Que pocos lo hacen y que pocos intentamos, o al menos intentamos hacerlo, ¿no? Y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Diciendo, bueno, pues si ya sabemos que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿quién es mi prójimo? Para saber a quién tengo que amar, a quién tengo que ayudar, a quién tengo que socorrer, para así poder heredar la vida eterna. Había un cierto consenso de que se había de considerar como prójimo a aquel que pertenecía al pueblo de Israel, al judío, a un judío. Lo que ya no estaba tan claro si de entre los judíos, a los que se había de considerar como prójimos, entraban en esta categoría de prójimos los publicanos o gente de mala vida, aunque fueran judíos. Lo que sí que también estaba claro es que no entraban en la categoría de prójimo los samaritanos, que aunque vivían dentro del territorio de Israel, se les consideraba como forasteros, como excluidos, en parte también, y se los despreciaba, en parte también porque
cuando las invasiones de los asirios en el siglo VIII a.C. no mantenieron la pureza de raza y se mezclaron con sus conquistadores, ¿no? Y los judíos los despreciaban a los samaritanos, ¿no? Pero es que la Sagrada Escritura exhortaba a los judíos a amar también a los forasteros, precisamente recordándoles que ellos fueron forasteros cuando estuvieron viviendo en esclavitud en Egipto. Entonces, ¿a quién tengo que considerar prójimo? ¿También a los forasteros que viven dentro del territorio de Israel? ¿O también a aquellos que viven fuera del territorio de Israel? ¿Quién es exactamente mi prójimo al que ayudar y socorrer, ¿no? Y este es el problema, el dilema que pone sobre la mesa el maestro de la ley. Y Jesús responde con la parábola que hemos escuchado del buen samaritano, de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, que cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y lo hirieron casi de muerte. Claro, aunque la parábola no lo dice explícitamente, suponemos que esa persona herida casi de muerte era un judío, porque precisamente venía de Jerusalén y iba hacia Jericó. Y llama la atención que un sacerdote y un levita, judíos, ante aquel a quien tenían que socorrer, pues entraba en la categoría de prójimo, porque era un judío, no lo hacen, pasan de largo. Y también nosotros tenemos el peligro de pasar de largo ante el sufrimiento de los demás. Seguramente ellos pudieron poner por excusa, decir, mira, seguramente ya está muerto y si tocamos a un muerto incurrimos en impureza legal y tendremos que hacer todo un rito de purificación, en fin, se me va a complicar la vida. También si no está muerto pero está vivo y toco su sangre, va a pasar lo mismo, ¿no? Nosotros también nos puede pasar de que pasemos de largo ante el sufrimiento humano del prójimo, poniendo, entre comillas, buenas excusas, como ahora no tengo tiempo, es que tengo prisa, yo ya tenía organizado el día y ahora si asisto a esta persona, pues se me va a descuadrar todo, no voy a poder llevar a cabo mis planes, se me va a complicar el día. O esa otra buena excusa, ¿no? Yo ya tengo suficiente con lo mío. Y llama la atención que sea un samaritano, alguien que no tenía la obligación de socorrerle según esa mentalidad legalista, porque era alguien que para él quedaba totalmente excluido de la categoría de prójimo, y sin embargo es un samaritano el que se compadece y socorre a ese judío malherido, ¿no? Y después de dar este toque de atención sobre esta mentalidad demasiado legalista que hace que se viva de una manera equivocada e injusta, entonces es cuando Jesús resuelve de forma magistral la pregunta que le había planteado el maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Y lo hace preguntándole al maestro de la ley, Jesús, que le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de bandidos? Si os dais cuenta, da la vuelta, por decirlo así, a la tortilla. Nos está diciendo Jesús que ahora no hay que preguntarse por quién es o quién no es mi prójimo, sino que soy yo el que he de hacerme prójimo de los demás y por lo tanto ayudarles, socorrerles a todos aquellos que se crucen en el camino de mi vida y tengan necesidad de mi ayuda. Es decir, el punto de gravitación en torno al cual gira la cuestión de quién es el prójimo no son los otros, sino yo, que en virtud de una verdadera compasión de padecer con los demás, me convierto en prójimo del que sufre, del que tiene necesidad de mí. Hoy, como dice la parábola, ¿no? A ese samaritano se le conmovieron las entrañas al ver
el estado lamentable en el que había quedado esa persona. Y a causa de esa conmoción interior se convirtió el samaritano en prójimo de esa persona herida. Y entonces Jesús, al decirnos que cada uno de nosotros es prójimo del otro, en el fondo está estableciendo una universalidad entre todos los hombres, que desde dentro, por decirlo así, dinamita toda barrera y toda frontera, en la medida en que todos somos prójimos de cada uno de los demás, de todo aquel, y por lo tanto ya no tiene sentido preguntarse quién es o quién no es mi prójimo, porque el prójimo soy yo me hago prójimo de aquel que tiene necesidad de mi ayuda, ¿no? Y eso recuerda un poco cuando Dios le preguntó a Caín, después de haber matado a su hermano, le dice: ¿dónde está tu hermano?, ¿no? Y Caín le pregunta: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí, tú te tenías que hacer prójimo de tu hermano, que tenía necesidad de ti. De hecho, los padres de la Iglesia desde los primeros siglos siempre han interpretado esta parábola de forma alegórica y concretamente en clave cristológica, ¿no? San Agustín, entre otros, que de hecho ahora le he preguntado a los monaguillos y ha habido uno de ellos que me ha ido contestando perfectamente todo, ¿no? San Agustín identifica a Jesús como el buen samaritano, y al hombre que fue asaltado por los ladrones y malherido lo identifica con Adán, que es figura e imagen de la humanidad caída. Por lo tanto, ese hombre malherido nos representa a cada uno de nosotros. Y fijaros qué bonito, Dios, que es, por decirlo así, el extranjero, el lejano, al hacerse hombre, Jesús se ha hecho próximo a nosotros y se ha convertido en nuestro prójimo. Y se ha acercado a nosotros de tal manera que ha podido curarnos nuestras heridas. Él sí que tiene tiempo para ti y para mí. Él sí que nos ama de verdad y tiene tiempo para curar nuestras heridas, para estar pendiente de nosotros, acompañarnos y curarnos. Y de hecho, Jesús, el buen samaritano, lleva al hombre mal herido, que somos cada uno de nosotros, a la posada, que es la Iglesia, y al posadero, que son los ministros de la Iglesia. Y así es como el Señor nos cura. En la Iglesia somos curados por Jesucristo, gracias a su palabra, que ilumina nuestra vida y nos guía en el camino de la vida para saber cuál es el camino que lleva a la vida eterna. Nos cura también a través de los sacramentos, y pienso en este contexto en el sacramento de la confesión, en la que el Señor nos perdona de todos los pecados y nos cura el corazón que ha sido herido por los pecados que hemos cometido y las heridas que hemos recibido por el pecado de los demás. Y también a través de esas personas que nos acompañan en el camino de nuestra vida de fe. En la Iglesia somos curados por Cristo. Y por eso el Papa Francisco veía la Iglesia, ¿no?, como un hospital de campaña. Pienso también ahora en cuántos jóvenes y en cuántos niños y jóvenes que van a crecer con unas graves heridas en su interior por la ideología de género que están intentando ya meter desde muy pequeños en los colegios y afectando a lo más profundo de las personas, que es el corazón, que es nuestra afectividad. ¿Cuántas personas en el futuro van a crecer con unas heridas gravísimas en su interior? Ojalá que encuentren en la Iglesia a Cristo, que está dispuesto a curar todas sus heridas, a curarlas con el aceite y el vino que representan los sacramentos.
Y esa persona herida que somos cada uno de nosotros, y con esto acabo, dice dos cosas el texto: que lo desnudaron y que lo hirieron casi de muerte. Este quedarse desnudo hace alusión a aquel momento en el que Adán y Eva, al pecar, se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían sido despojados del esplendor de la gracia sobrenatural de la que gozaban, que los protegía del mal. Pero no solo perdieron esa gracia sobrenatural, sino que al perderla también su naturaleza humana quedó herida, sus facultades humanas quedaron debilitadas para hacer el bien y buscar la verdad, y quedaron inclinadas al mal. Por eso, el buen samaritano que es Jesús le paga 2 denarios, 2 monedas al posadero. Una para reparar la gracia sobrenatural que perdieron al pecar, y la otra para poder restablecer, fortalecer esa naturaleza humana que había quedado herida al perder la gracia sobrenatural. Y así el Señor, con los auxilios de su gracia, ayuda y fortalece nuestra naturaleza debilitada por el pecado. Por eso paga 2 denarios, para restablecer la gracia sobrenatural perdida y para fortalecer nuestra naturaleza herida con los auxilios de la gracia del Señor, que siempre está dispuesto a darnos, siempre que estemos nosotros dispuestos a acogerlos con fe, con humildad y gratitud, ¿no? Pues pidamos a la Virgen María que nos ayude, que ayude a su Iglesia a tener esa dimensión maternal, que sepa como madre acoger, acompañar y curar a todas aquellas personas heridas por el pecado en sus vidas, ¿no? Que puedan encontrar en nosotros el rostro de la Iglesia, que es madre y a través de la cual Jesús cura y venda las heridas.